Casa de Valientes Ministerio Juvenil les da la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Te damos gracias, Dios, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Dios, que es una palabra que nunca vuelve vacía, Dios, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor. Y hoy yo oro, Dios, para que cada corazón que está en este lugar sea un terreno fértil, Dios, donde tu palabra, Señor, no solamente caiga, sino que germine, que dé mucho fruto, Señor, y que ese fruto permanezca, Señor, para la honra y para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, quito toda humanidad de este lugar, Señor, y que seas tú dirigiéndolo todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que hoy me corresponde compartir con ustedes es emprendedores de la fe. Y generalmente cuando uno habla de esto, uno dice, yo sé que es fe, yo sé que es llegar y experimentar, tener situaciones por fe, pero muchas veces lo que es lindo de la palabra es que uno llega y pasa por ella una vez y Dios le habla de una manera y vuelve a pasar y Dios le habla de otra, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que hoy ustedes puedan ver cómo Dios puede llegar y hablarnos a nosotros tal vez de otra manera en esta noche. Si yo les pregunto a ustedes qué es un emprendedor, ¿qué podrían decirme? ¿De qué es un emprendedor? Por ahí nosotros hemos escuchado montones lo que son las pymes, hemos escuchado un montón de lo que son los empresarios, nuevos empresarios, ¿verdad? Y todas esas cosas, pero alguien que tenga un concepto, tal vez no demasiado teórico, pero sí que pueda decirnos qué es un emprendedor. Tiene que ver con empezar, tiene que ver con proyectos. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, que abre caminos. Todas esas cosas que han dicho sí tienen que ver con lo que es ser un emprendedor. Según la definición de Wikipedia, dice que habitualmente entendemos por emprendedor a una persona que identifica una oportunidad y decide organizar los recursos necesarios para ponerla en marcha. Entonces escuche las palabras claves. Dice identificar ¿qué? Una oportunidad, organizar los recursos y ponerla en marcha. Entonces son tres cositas que hace un emprendedor: identifica una oportunidad, organiza los recursos que sean necesarios y pone en marcha eso para poder llegar a crear la empresa, a crear el negocio, a crear lo que sea, si nosotros nos ubicamos en el ambiente de trabajo, por ejemplo. Pero eso también aplica a nivel de la fe. Entonces, más o menos les voy a ir desenvolviendo esto para que ustedes vean cómo es. Curiosamente, la mayoría de ustedes pertenecen a un grupo etario o son parte de una generación muy particular que se ha denominado los millennials. A ese grupo pertenecen la mayoría de ustedes. Habemos unos que ya nos pasamos de ahí, ¿verdad? Pero la mayoría de ustedes están todavía ahí. O la famosa generación Y, ¿verdad? Ustedes, la mayoría todavía andan por ahí, que tiene características muy interesantes, pero hoy particularmente quiero destacar una de ellas que tiene que ver con el tema de hoy. Según Sage, que es una empresa líder en software de gestión empresarial, en una encuesta que se realizó en 16 países europeos este año, fue que se dio el informe en enero del 2017, dice que se tomó una muestra de cerca de 20,000 jóvenes que pertenecían a los millennials. Y vean qué interesante lo que descubrieron. Se nos dice que los millennials son una generación optimista frente al futuro. Tienen gran cantidad de ideas que compartir con el mundo, son emprendedores.
con una sensibilidad social mayor que otras generaciones y extremadamente independientes, sin arraigo permanente. Si nosotros nos ponemos a leer esta definición, entonces casi que ni siquiera hay que hablarles a ustedes de lo que es emprendedurismo, ni de lo que es ser un emprendedor, porque ya podríamos decir que eso viene dentro del ADN generacional de ustedes. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta de algunas cositas muy interesantes. Además, ellos descubrieron que los millennials, o sea, la mayoría de ustedes, cuando descubren qué es lo que aman hacer, se vuelven locos apasionados por eso. Oigan, qué interesante. La tecnología es su fuerte. O sea, obvio, yo no pertenezco a esta generación. Y buscan dejar un legado por el cual ser recordados. Oigan, qué interesante las tres cosas que ellos encontraron. Entonces, cuando descubren qué es lo que aman hacer, se apasionan por eso. La tecnología es su fuerte y quieren dejar un legado. O sea, quieren ser recordados por algo importante, por algo bueno que hayan hecho en su vida. Cristianos y no cristianos, estos todos, ¿verdad? Entonces, yo empezaba a visualizar todo esto y yo decía, qué interesante, porque cuando uno empieza a visualizar el ámbito cristiano, uno se encuentra que hay gente dentro de las iglesias que son poco emprendedoras. Porque a nosotros nunca se nos habló del éxito, nunca se nos habló de lo que era, a pesar de que la Biblia dice que fuimos llamados a ser cabeza y no cola, en la práctica muchos de nosotros seguimos siendo cola y no cabeza. Muchos de nosotros seguimos estando abajo y no arriba, como dice la Biblia. ¿Y por qué hay tanta gente que no cree en Dios, que es tan exitosa? Entonces yo decía, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo abrí mi corazón al Señor, yo tenía 24 años más o menos, y yo empecé a escuchar dentro de la congregación a la que yo empezaba a asistir términos como el mundo, la carne, y yo me quedaba así, yo qué raro cuando hablan de la carne, ¿verdad? ¿De qué estarán hablando? Y el mundo, y yo, pero y el mundo es todo, ¿verdad? ¿Por qué hablan del mundo y por qué hablan de la carne? Y empecé a escuchar un término muy singular que era secular. Y yo decía, ¿y qué es secular? Y era parte de esta jerga cristiana que nosotros tenemos. Con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que cuando se referían al mundo era a las prácticas pecaminosas, la carne que era de la tendencia a pecar, y que lo secular tenía que ver con lo que eran prácticas mundanas o profanas. Entonces me fui acostumbrando a que dentro de la iglesia todo era espiritual, pero fuera de la iglesia todo es secular. Entonces yo tenía compañeros de trabajo seculares, había música cristiana y música secular. Sigue portándose mal, ténganmele paciencia a la pecado. Y entonces yo decía, Dios, ¿por qué será que esto se da, esta división tan grande? Pero nunca fui más allá. Cuando yo estaba haciendo esta prédica, yo decía, qué interesante que es que esto muchas veces ha venido a confundir a los cristianos y principalmente a los jóvenes, porque entonces nos movemos en dos modos. Ahora estoy aquí en este momento en una reunión cristiana con jóvenes cristianos, entonces estoy en modo espiritual. Pero yo salgo el lunes para el trabajo y me pongo en modo secular. Entonces andamos bailando en dos modos, como si moviéramos una palanquita, ¿verdad? Bueno, mañana venimos a la iglesia, entonces ya me voy programando y me pongo en modo espiritual. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que un emprendedor de la fe es aquel que simple y sencillamente entiende que es cristiano donde quiera que esté y que es emprendedor donde quiera que esté. Nosotros no podemos seguir haciendo división, porque Dios nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿por qué hoy les queremos hablar no de un simple emprendedor, sino de un emprendedor de fe?
porque muchas veces creemos que se puede ser un emprendedor en lo secular y ahí dar nuestras mejores ideas, usar los mejores recursos tecnológicos, buscar dejar legado. Nos volvemos locos apasionados por lo que hacemos en una gran compañía, en una pyme, en una transnacional, pero en lo espiritual nada que ver. O creemos que necesitamos fe en lo espiritual, en la congregación, en el grupo de oración, pero no en el ámbito secular. La esperanza nuestra es que hoy nosotros podamos entender lo que Cristo quiso decir. No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Jesús no le dijo al Padre: sáquelos del mundo, póngalos en una burbuja, ahí aparte, píntelos de rojo. Todos los que sean de rojo son cristianos. Y el resto son un montón de mundanos para que no se mezclen. Eso no fue lo que dijo Jesús. Él dijo: no te pido que los quites del mundo, pero sí que los libres del mal. Usted y yo nos movemos todos los días en ambientes donde la mayoría de la gente o no es creyente o simple y sencillamente se denominan que no creen en nada. Vivimos en ambientes donde la gente simple y sencillamente ha dejado de creer. Y es ahí donde nosotros queremos hoy enseñarles que sí, definitivamente se puede ser un emprendedor y se puede ser una persona de fe. Y hoy les quiero presentar dos personajes que para mí son definitivamente representantes de lo que es un emprendedor de la fe, pero en el máximo sentido de la palabra. Y del primero que les voy a hablar es de un hombre que se llama Nehemías. Y quiero que si usted trae su Biblia, y si no lo vamos a seguir desde la pantalla, vayan al capítulo 2 de Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer, no todo el capítulo. Les voy a hacer una breve referencia y les voy a leer el versículo 2. Resulta de que Nehemías era un alto funcionario público. Él era judío, pero él había nacido en el cautiverio. Muchos de los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y resulta de que él era uno de esos cautivos. Él había nacido ahí en ese sistema. Pero era una persona tan destacada, era una persona con tantas buenas cosas que lo habían contratado como el copero del rey. Cuando a nosotros se nos viene esa palabra del copero del rey, uno se imagina como que es el que le probaba el vino nada más, ¿verdad? Para que no se envenenara. El que se envenenaba primero era el copero o el que le probaba la comida. Pero resulta de que, indagando un poquito más, me di cuenta de que el copero era la persona de máxima confianza que tenía el rey. Bueno, imagínense si le ponía la vida en sus manos, ¿verdad? Porque primero lo ponía a él a probar sus alimentos. Y dice que era el consejero íntimo del rey. O sea, el rey, antes de llamar a sus sabios, antes de llamar a sus consejeros reales, al que le contaba todas las cosas y le pedía opinión, era el copero. Entonces Nehemías tenía un puesto altísimo a nivel de lo que era el gobierno de todo ese lugar. Y uno diría, bueno, si era tan importante, me imagino que le pagaban bastante bien. Me imagino que vivía bien acomodadito, o sea, tal vez no vivía en una chocita, vivía en una buena casa. Tenía sus comodidades, tenía muchas cosas, más que era un trabajo de tanto riesgo. Probablemente le pagaban un montón. Y se dice que el copero tenía que estar a disposición del rey 24/7. O sea, tal vez él terminaba su jornada cuando ya el rey cenaba. Pero si al rey se le ocurría a las 3 de la mañana que tenía sed, mandaban a llamar a Nehemías. Nehemías, el rey tiene sed, quiere tomar agua, venga. Y ya Nehemías tenía que salir de su casa, venir a presentarse ante el rey y probar primero él el agua para que el rey la probara después. Era un trabajo sumamente demandante, pero sumamente importante. Y dice, que es lo que vamos a leer en este momento, que a Nehemías le llegan noticias de que
Jerusalén fue levantada nuevamente porque había sido destruida, pero sus muros no habían sido levantados. Y el pueblo estaba sufriendo tremendamente, porque las murallas era lo que le daba protección a la ciudad. Una ciudad sin murallas no era nada. La gente estaba totalmente expuesta a cualquier enemigo que llegara. Y entonces dice que Nehemías se puso a orar y se puso a ayunar. Y vea qué cosa más tremenda. Y ahorita les explico por qué. Dice: ¿por qué te ves tan triste? Eso fue lo que le preguntó el rey a Nehemías. No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Dice: entonces quedé aterrado, dijo Nehemías. ¿Saben por qué? Porque delante del rey ningún servidor ni ningún súbdito se podía presentar triste. Nadie. El que se presentara triste delante del rey lo mataban. Oigan qué cosa más tremenda. Esa era una ley que existía. Delante del rey no se podía estar triste. Quiere decir que Nehemías se estaba exponiendo a que se lo echaran, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces dice: quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey le preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Oiga, no lo mató. Más bien le preguntó: oye, qué feo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sabe a quién le dice un rey en qué te puedo ayudar? A un empleado de excelencia, a un empleado que nunca le ha fallado, a un empleado que ha sido fiel toda su vida, todos los días, a un empleado que ha ido más allá de su deber y ha hecho las cosas con excelencia. A un empleado así, el rey no le podía decir que no. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que los cristianos somos a veces los peores trabajadores en las empresas. Que los cristianos a veces somos los más perezosos. Que los cristianos a veces somos los que menos rendimiento damos. Y dígame una cosa, con ese testimonio, ¿a quién nosotros vamos a convencer cuando les lleguemos a decir que Cristo es nuestro Señor? Cuando ese empleador o ese jefe ateo llegue y diga: pues para tener un Dios como el que tiene usted, que es un gran vago, mejor me quedo así como estoy yo, ¿verdad? Pero Nehemías se había salido de la media, o sea, él siendo judío había trabajado más excelente que el resto de la gente de ese mismo lugar. Y dice que el rey incluso llega y le dice: ¿cómo te puedo ayudar? Y oiga qué tremendo, era un funcionario público, era un funcionario real, pero vean lo que él hacía. Después de orar al Dios del cielo, le contesté. Cuando nosotros estamos en los trabajos, cuando nosotros estamos en la universidad, cuando nosotros estamos en cualquier otro lugar que no sea la iglesia, muchas veces hay muchos de nosotros que nos metemos al baño a orar, porque nos da vergüenza que nos vean orando. Muchos de nosotros, cuando estamos almorzando en el comedor donde todo mundo almuerza, no somos capaces de levantar la voz y decir: Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos. Aunque el resto de una vez empiece, pero a nosotros nos da vergüenza, cuando muchas veces nosotros podríamos ser luz para esa gente que está ahí en ese lugar. Pero dice que Nehemías no tuvo vergüenza. Nehemías oró delante del rey, porque no dice ahí: Nehemías se fue para el baño y le dijo: Señor, ayúdame. No, dice que él llegó y después de orar al Dios del cielo, le contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, ¿cómo no? Su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Vaya,
¿Cuánto tiempo va a durar? No sé, rey, lo que duremos levantando los muros. Vaya. Y más adelante, si usted lee toda la historia, dice que Nehemías le dijo: rey, usted no me podría dar cartas para que me dejen pasar sin que me pongan trabas conforme yo vaya pasando por donde están los gobernadores de las ciudades. Y el rey le dijo: claro, yo le hago las cartas. Rey, y usted me podría hacer unas cartas para llevarle al encargado del bosque para que me dé madera para poder construir los muros. ¿Y saben qué le dijo el rey? Miren, no sea usted tan abusado. O sea, ya le estoy dando permiso, le estoy dando una carta para que lo dejen pasar y todavía me pide madera. ¿Y saben qué le dijo el rey? ¿Cuánta madera ocupa? Dígame, yo se la doy. Se la dio. ¿Y sabe qué hizo más el rey? A mí esto me impresionó. El rey llega y le pone la guardia real para que lo escolten hasta Jerusalén. Y probablemente cuando ellos veían que iba Nehemías, que ni sabían cómo se llamaba, con la guardia real, y decían: ¿y ese quién es? Que viene con la guardia real y los caballos reales. Yo no sé. Y tal vez entre los mismos de la guardia decían: ¿y a quién es que vamos custodiando? Y yo no sé, dicen que se llama Nehemías, pero el rey dijo que lo custodiáramos. Para el rey Nehemías era sumamente importante, pero era porque él había establecido un precedente de qué era ser un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios es excelente dentro del ámbito espiritual y dentro del ámbito secular, porque ha entendido que no hay divisiones. Ha entendido que yo tengo que ser excelente en todo lo que yo hago. Amén. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que dice que cuando Nehemías llegó a Jerusalén, habían 3 gobernadores. Uno se llama, por si no tienen hijos, para que le pongan así si quieren. Uno se llamaba Sanbalat, el otro se llamaba Tobías, eran 2, perdón. Uno era Horonita y el otro era Amonita. Eran gobernadores. 100 años tenía Jerusalén de haber sido reconstruida. Y nadie en 100 años había logrado levantar los muros. Cuando Nehemías llegó, ¿saben en cuánto lo levantó? En 52 días. Lo que nadie había podido hacer en 100 años, él lo hizo en 52 días. ¿Y sabe qué hizo el rey? El rey dijo: este hombre es demasiado carga para que yo me lo vuelva a traer aquí a desperdiciarlo siendo mi copero. Lo voy a dejar como gobernador de Judá. Y por 2 periodos lo dejó como gobernador. Estos 2 hombres, Sanbalat y Tobías, eran gobernadores, y resulta de que le tuvieron gran envidia y querían detener su obra. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Se puso a llorar, se puso a lamentarse, se puso a decir: no, es que no se puede trabajar con gente así. Dice que simple y sencillamente él llegó y decidió que él iba a continuar con la obra. Y no solo eso, sino que su actitud se volvió contagiosa para el resto del pueblo. Hay varias cosas que yo puedo entender en Nehemías, y quiero que tal vez me ayuden ahí ahí están. Entre las características de Nehemías que yo puedo aprender hoy es que era un excelente funcionario, era digno de confianza, tenía una altísima posición secular. Oigan esto, para que ustedes me digan si era emprendedor o no. ¿Se acuerdan la definición de emprendedor? Identificaba una oportunidad, utilizaba los recursos, los organizaba, y ¿qué hacía? Los ponía en marcha, ¿verdad que sí? Excelente funcionario, digno de confianza. Le contaron que Jerusalén tenía los muros caídos, identificó una oportunidad. Tenía recursos, sus conocimientos, era un administrador excelente, era un líder excelente y tenía el favor del rey. Utilizó los recursos, pero también hay algo que a mí me llama mucho la atención de él. Él no escatimó
sus intereses los puso por debajo de los intereses de Dios. ¿Ustedes creen que el que él se fuera del palacio para Jerusalén era algo cómodo? Para nada. Él tenía que dejar su casa, probablemente su esposa, sus hijos, sus comodidades, para ir a empezar a construir. Y era tanta la oposición que él tenía que dice que ellos trabajaban de día y de noche. Y dice que con una mano tenían la espada y con la otra mano tenían las herramientas para ir construyendo, porque tenían que estar atentos. Y en 52 días hizo lo que nadie más pudo haber hecho antes. Y vean qué interesante que era. Él se mantuvo fiel a Dios y a sus principios. Él nunca negó su fe. Él nunca negó a su Dios. Le dio una respuesta rápida a los problemas. Y oigan esto, qué interesante. No actuaba sin oración y no oraba sin actuar. Voy otra vez. No actuaba sin oración y no oraba sin actuar. Muchos de nosotros primero actuamos y después vamos y le pedimos a Dios que nos ayude en las decisiones que tomamos, cuando ya hemos metido la pata, ¿verdad? Pero nosotros aprendemos de este hombre que él oraba para tomar decisiones. Pero mientras oraba, actuaba. No era que esperaba que le cayera todo del cielo. Él actuaba mientras oraba. Y no se desanimó a pesar de la crítica, de la oposición y de la envidia. Cuando usted es un emprendedor, cuando usted es un hombre y una mujer que a usted no le da temor decir que usted es un hijo de Dios, y es más, le voy a decir algo, un verdadero hijo de Dios a veces ni siquiera necesita decir que es cristiano. Un verdadero hijo de Dios, con su testimonio, con su forma de ser, grita a los cuatro vientos que es diferente y que hay alguien en él que lo hace ser diferente. Escuché una frase lindísima, no recuerdo quién fue el que lo dijo, decía: proclama el evangelio, evangeliza, y si es necesario usa las palabras. Quiere decir que nosotros con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, damos a entender muchísimas más cosas que si solo habláramos. Hay mucha gente que dice ser cristiana y que a la hora de la hora uno desearía que mejor hubieran dicho nunca que eran cristianos, porque ponen en entredicho lo que es el cuerpo de Cristo. Y algo que quiero dejarles: si usted dice que es cristiano, si usted actúa conforme actúa un hijo de Dios y lo critican, gócese. Si se le oponen, gócese. Y si hay envidia, gócese, porque siempre que usted esté dando fruto, lo van a apedrear. Siempre que usted esté tratando de hacer las cosas con excelencia, se le van a levantar. Siempre, porque siempre van a haber criticones, siempre van a haber envidiosos y siempre va a haber gente que se quiera oponer a que usted establezca la excelencia del reino de Dios en esta tierra. Siempre. Así es que no se desanime. Si usted es de esas personas que trabajan en una oficina, que trabajan en una gran compañía, no le dé temor demostrar que usted es un hijo de Dios. Nehemías nos enseña que un emprendedor de fe nunca renuncia a una oportunidad, a pesar del riesgo y el temor que esto pueda generar. Hoy por hoy nosotros seguimos hablando de él. Hoy por hoy nosotros, casi 2500 años, porque fue casi 500 años antes de Cristo que él hizo esto, todavía seguimos hablando de él, y sé que habrán futuras generaciones que sigan hablando de él. ¿Sabe por qué? Porque él simple y sencillamente fue un hombre que fue digno de estar en la historia y en las páginas de la Biblia. Y ahora quiero hablarles de la segunda persona, pero quiero que me ayuden los chicos con el video, por favor. Quiero hablarles de una mujer, para que las mujeres no se me sientan que no les estamos tomando en cuenta. Y esta mujer es el extremo, el otro extremo. Tal vez las lucecitas de aquí arriba, estas de aquí al frente. Vamos a ver si en el nombre de Jesús no se nos... Que se nos porte bien.
Sicafe, mi casa. Vamos a ver. ¿No quiere, chiquillos? Ok, vamos a dar 2 minutos. A 1 minuto. De esta mujer que les quiero hablar, ahí está. Eliseo. Hola. Tu servidor. Mi marido. Murió. Lo sé. Él le temía al Señor y era conocido entre los profetas. Ahora, sus acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. Excepto un poco de aceite. Tráemelo. Pídele a tus vecinos todas sus vasijas vacías. Consigue todas las que puedas cargar y tráelas. Echa el aceite en las vasijas vacías y cuando estén llenas, colócalas aparte. Trae todas las que puedas. Necesito otra vasija. ¡Deprisa! Necesito otra vasija. ¡Rápido! ¡Pásame otra! Pero no quedan más. ¡Eliseo! 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 Hicimos lo que dijiste y... Vende el aceite y paga tus deudas. Y tú y tus hijos vivan del resto. Gracias, Eliseo. Gracias.
en este caso, podemos ver una historia que se nos cuenta en Segunda de Reyes capítulo 4. Y si nosotros hacemos una comparación entre la historia de Nehemías y la historia de esta mujer, son los extremos opuestos. Nehemías era un alto funcionario con muchos recursos que los puso al servicio de Dios. Esta mujer era una viuda que tenía 2 hijos. El esposo la había dejado con una gran deuda y sus acreedores, que fue los últimos que ustedes vieron ahí que ella les pagó, en ese entonces llegaban y agarraban a los hijos y los ponían como esclavos, los vendían como esclavos para poder pagarse la deuda. Yo no me puedo imaginar la desesperación de esta mamá. Y tal vez las que no son mamás o los que no son papás no pueden imaginarse tal vez eso, pero si a mí me pasara en este momento que por mis deudas se vienen a llevar a mi hijo para venderlo, yo no sé qué haría. Y eran 2. Y resulta de que ella dice que no tenía nada, absolutamente nada más que deudas. Y llega el hombre de Dios y dice que ella lo ve y como las características del emprendedor, ¿cuál era la primera? Ve una oportunidad. Y dice que él le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, nada. ¿Qué tienes en tu casa? Nada. No, revise qué es lo que tiene usted en su casa. Nada, solo un poquito de, ok, tiene algo. Tiene aceite. Eso es suficiente. Y es lo mismo que a veces Dios nos pregunta a nosotros. A veces nosotros decimos, yo no tengo nada para darle a Dios. Yo no tengo nada. Yo soy una persona tan insignificante que yo no puedo hacer nada. Y Dios le dice, ¿qué es lo que usted tiene? Y la Biblia dice que a todos nosotros Dios nos da dones y nos da talentos, mínimo 1, mínimo. Así es que usted tiene algo para poder dar. Y dice que esta mujer llega y le dice, sí, yo tengo aceite. Y Eliseo le dice, perfecto, vaya, busque vasijas, no pocas, muchas. Sus recursos los organiza. ¿Y saben qué es lo más interesante que yo me ponía a pensar de esto? Que esta mujer tenía que haber tenido buenas relaciones con sus vecinos. Porque si esta señora no hubiera tenido buenas relaciones con sus vecinos, ¿usted cree que le hubieran prestado las vasijas? ¿Verdad que no? Muérase, que se le lleven a los hijos, por desgraciada, ¿verdad? Pero esta señora, ama de casa, sin ningún recurso, probablemente era testimonio vivo de quién era Dios en su vida. Probablemente ella había ayudado a muchos otros para que ahora otros le estuvieran devolviendo a ella los favores que ella había hecho. Probablemente ella había sido una persona que a la gente que había estado en necesidad, cuando ella había estado bien, los había ayudado. Ella había sido testimonio vivo y estaba recogiendo lo que ella había sembrado en algún momento. Y dice que le prestaron las vasijas. Y ella se mete a su casa, cierra la puerta y empieza con sus hijos a llenar las vasijas de aceite. Hasta que llega un punto donde ya no hay más. Y dice que entonces ella llegó, se sentó en la puerta de la casa y empezó a abanicarse para que la gente viniera a comprarle. ¿Verdad que no vimos eso ahí? ¿Qué hizo ella? Vio una oportunidad, organizó los recursos y puso en acción. Se fue a vender el aceite. ¿Y saben qué pasó? Cuando ya todo estuvo hecho, Eliseo llega y le dice, paga a tus acreedores y además de eso, con lo que quede, vivan usted y sus hijos. Yo me ponía a hacerle números y yo decía, bueno, si querían venderle a los 2 chiquillos, porque era mucha la deuda,
Y aparte de eso le quedaba plata para que vivieran ella y los 2 chiquitos. Era mucha plata la que ella hizo con ese aceite. Para que vivieran. Vive con tus hijos, le dijo. No le dijo por 1 año, no le dijo por 5 años, le dijo, vive. Probablemente a partir de ese momento nació una empresa de aceite. Y de eso vivieron por el resto de su vida. Entonces tenemos 2 extremos. Tenemos un hombre de muchos recursos, de mucho conocimiento, que lo puso al servicio de Dios. Y tenemos por otro lado una mujer que no tenía nada, pero los recursos del cielo le fueron dados y ella los puso en acción. Yo no sé si usted está en un extremo o si usted está en otro, pero cualquiera de las 2 historias que sea la suya, usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen. Tenemos la responsabilidad de poner en acción no solo lo que tenemos en nuestra mano, sino realmente de lo que hemos creído de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Y por último, ya para ir cerrando, quiero contarles una historia. Perdón. Vamos a hacer nada más una recapitulación. Número 1, esta mujer buscó ayuda con la persona adecuada, usó lo que tenía, fue obediente, fue humilde, puso su fe en acción y se esforzó. Y ahora sí, para ya terminar, quiero que me pongan la lámina de un señor que se llama Roger Bannister, que está como corriendo. Vamos a ver si la tienen por ahí, chicos. Este señor del que les voy a hablar fue un corredor que en 1954 estableció un récord olímpico. Y resulta de que él corrió 1.6 kilómetros en 3.59 segundos, 3 minutos y 59 segundos. Y nunca nadie había logrado rebasar el récord, que eran 4 minutos. Y él lo logró hacer. Y si ustedes se ponen a ver, esta es la foto real de él, de en ese entonces. Si ustedes se ponen a ver el físico de este hombre, era bien flaquito, ¿verdad? No se ve así como con la energía del mundo, ¿verdad? Pero resulta de que este hombre, si ustedes se ponen a leer su historial, esa no era la primera competencia en la que él estaba. De hecho, él se intentó retirar en 2 ocasiones. Y dice que siempre quedaba en segundo lugar, en cuarto lugar. Y en un momento dice que no participó en las Olimpiadas anteriores a estas, porque él dijo, no, yo no puedo. Y dice que tanta era su pasión y su amor por el atletismo que él dijo, no, en la próxima Olimpiada yo voy. Y me voy a esforzar y lo voy a lograr. Y ese año él rompió el récord olímpico. Y 1.6 kilómetros, o sea, como ir de aquí a dónde sería, como ir de aquí a, como al cementerio, o como de aquí a dónde sería, bueno, casi 2 kilómetros, ¿verdad? Son en 3 minutos, con 59 segundos, o sea, eso es demasiado carga. Pero vean qué interesante que fue esto. Desde ese entonces y hasta la fecha, 30 atletas más han superado esa marca. E incluso 6 meses después de que Roger Bannister estableciera ese récord olímpico, otro atleta llegó y logró hacer el mismo recorrido en el mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque si él podía, ¿por qué yo no puedo? Porque la limitación no estaba en las piernas, la limitación no estaba en el físico, la limitación no estaba en el entrenador, la limitación estaba aquí. Y una vez que alguien lo logró romper, el resto lo siguieron. Y es lo que usted y yo estamos llamados a hacer, a romper los esquemas. Mire, hay gente que dice, es que no tengo plata, es que no tengo recursos, es que no tengo los contactos adecuados, es que no tengo las palancas para poder llegar y para poder ser exitoso. Pero quiere que le diga una cosa, usted lo único que necesita es tener fe, ver una oportunidad, organizar los recursos y ponerlos en marcha.
Tienes talentos, habilidades, conocimientos, excelente. Pero eso no es suficiente. Aprende a depender de Dios. Pídele a Dios que te guíe, que siempre evidencies, aún sin palabras, que eres hijo de Dios. Ponga al servicio de Dios y de los otros todo lo que sabes y aún lo que tienes. Que nunca se te olviden tus principios y tu fe. Inspira a otros. La pregunta aquí es, ¿usted está inspirando a otros? Usted en este momento es de esas personas que la gente quiere decir, si él pudo, yo puedo. No tengas miedo de ser cristiano, no le temas a la crítica, a los que te quieren desanimar, a los envidiosos. Y por otro lado, crees que no tienes nada, pero tienes fe. Eso es excelente, pero no es suficiente. Ora, pero actúa, planifica, persevera y nunca te rindas, nunca. Un emprendedor de la fe depende de Dios, ora y usa lo que tiene y acciona porque sabe que Dios se mueve con los que se mueven. Dios se mueve con los que se mueven. Yo creo que hoy Dios a nosotros nos ha enseñado que con mucho o con poco nosotros podemos hacer en su nombre muchas cosas, muchas cosas. Y les voy a contar algo rapidito. Cuando yo empecé a trabajar, a mí me enseñaron a ser enfermera. A mí no me enseñaron a ser empresaria. Y yo vi una oportunidad en el hospital donde yo estaba trabajando, porque llegaban muchos procedimientos que yo sabía hacer y que yo decía, uy, qué lástima, si yo tuviera el equipo, yo me pondría esto y, ¿verdad?, tuviera una clientela que seguro hacen fila. Pero a mí nunca nadie me enseñó a ser emprendedora, a mí nunca nadie me enseñó a ser empresaria. Me enseñaron a ser enfermera, pero no empresaria. Y para no hacerles el cuento muy largo, fue un completo fracaso, total y absoluto. Una deuda adquirida para poder comprar todo el mobiliario y todo lo que se ocupaba. Y yo me sentaba horas a ver pasar los carros. Y el primero que llegaba al parqueo yo brincaba y era para la otra oficina que había. Llorando, clamando, arrepintiéndome y diciéndole al Señor, ¿por qué? Pero quiere que le diga una cosa, ahí es donde se miden los verdaderos emprendedores. Ahí es donde uno tiene que llegar, sacudirse y llegar y decir, vamos de nuevo. Yo no sé qué tenga Dios para mí, no sé qué tenga Dios para usted, pero ahí decía en la pantalla al final de eso en Jeremías 29:11, los planes que Dios tiene para usted y para mí son planes de bien y no de mal. Así es que a la fecha yo le puedo decir que ser un emprendedor implica arriesgarse. Ser un emprendedor implica que muchas veces las cosas no vayan a funcionar a la primera, pero usted tiene que perseverar. Y en ese perseverar usted va a ver cómo la mano de Dios va a seguir con usted apoyándolo. Así es que hoy quiero pedirle que usted cierre sus ojitos un momentito. Y si usted de las personas que ha estado pasando por algún momento difícil, si usted de las personas que tal vez dice, bueno, yo no tengo problemas con decir que soy cristiano, pero cómo me da miedo llegar y dar pasos de fe, cómo me da miedo a veces arriesgarme, cómo me da miedo dejar una relación, cómo me da miedo muchas veces llegar y poner mi fe al servicio de los incrédulos, cómo me da miedo ver que no tengo nada y que con eso tengo que empezar a emprender. Padre, yo hoy quiero presentar el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios. Solamente tú los conoces, Dios, y solamente tú sabes qué hay en el corazón de cada uno de ellos. Pero hoy te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tomes, Señor, control de cada uno, Señor Jesús, de ellos y de ellas, y que empieces, Dios, a poner en ellos ese espíritu de valentía, Dios,
ese espíritu, Señor Jesús, de guerrero, ese ADN tuyo, Señor Jesús, de valiente, Padre, que hay en cada uno de nosotros. Y que ellos puedan, Señor Jesucristo, intentarlo una y otra vez, Dios. Y que nunca tengan temor, Señor, de evidenciar quiénes son en ti, Señor. Y que no tengan temor, Dios, de aún de dejar su comodidad para poder servirte a ti, Padre Santísimo. Señor Jesucristo, que ellos hoy salgan de este lugar, Señor, incómodos, sabiendo que en ellos hay dones y talentos, Dios, que pueden ser puestos a tu servicio, Señor Jesús. Que ellos no están aquí para estar sentados en una silla. Que ellos, Señor, no están en su universidad, en su trabajo, Dios, solamente para desempeñar una función, sino que ellos, Señor Jesús, son un propósito tuyo en esta tierra, Señor Jesucristo. Y que tú, Padre Santo, usas a aquellos que se dejan usar y te mueves con los que se mueven, Señor Jesucristo. Los bendigo, Padre Santo, y te pido, Señor Jesús, que puedas guiarlos y que puedas llevarlos, Señor Jesús, no por sus caminos, sino por tus caminos, no de acuerdo a sus pensamientos, sino de acuerdo a tus pensamientos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted puede darle un aplauso al Señor, dele un aplauso fuerte a Él. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres saber más acerca de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Casa de Valientes MJ.